Este es el versículo que se va a exponer hoy, el texto que se va a exponer. Voy a orar para ponernos en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, soberano y sabio Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, Dios de vivos y no de muertos. Te damos gracias, Santo Dios, porque tú eres misericordioso, clemente, piadoso, pero que por ninguna razón tendrás por inocente al culpable. Te damos gracias porque nos has dado a Cristo, nuestra salvación, que nos diste gracia y misericordia al enviar un Salvador tan grande como nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Y es en el Espíritu, Padre Santo, que te ruego que estés presente con nosotros, que nos guíes a través de tu palabra y que nos enseñes cosas grandes por medio de ella. Te lo pedimos, oh Dios, edifícanos en Cristo Jesús. Amén. Voy a tomar lectura de este versículo. Primera de Juan 5:13. Entonces yo estoy equivocado. Estaba en la escuela dominical de allá. Ok. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este texto es un texto muy importante. Primero es doctrina y la segunda importancia que tiene es la razón y el por qué Juan escribió las epístolas, principalmente la primera epístola de Juan. El apóstol Juan acostumbra a hacer eso. Cuando él escribe el Evangelio, él dice, ¿para qué escribió el Evangelio? Juan 20 dice que Jesús hizo además muchas otras cosas, las cuales no están escritas en este libro, señales. Pero estas se escribieron para que sepas que tenéis vida eterna. Y ese es el bosquejo que él usa para predicar. Entonces el propósito del Evangelio de Juan es presentarnos a Cristo. Presenta 7 milagros, señales, y lo más importante, presenta los 7 yo soy de Cristo. O sea, el propósito de él es que conozcamos al Salvador, el único que puede salvar. Y al conocer los 7 yo soy, nosotros vemos que Jesús es el pan de vida, que es el único que alimenta el alma, en ese contexto lo pone, y luego viene un milagro, hace un milagro para probar eso. El milagro importante era para mostrar que él era el pan de vida en la multiplicación de los panes. Luego también hace otro milagro curando a un ciego, y el propósito es para decir que yo soy la luz del mundo, y así sucesivamente vemos que él es la resurrección, él es la vida, él es el camino, él es la verdad, que él es la vid y vosotros las ramas, y que separados de él nada podemos hacer. O sea que en Cristo, él nos presenta a Cristo en todas estas facetas para que aprendamos a conocerlo. Esto es como introducción. La Biblia dice específicamente quién y por qué somos salvos. Y eso es lo que Juan está trayendo aquí. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. O sea, yo ya prediqué el Evangelio para que creas. Y se supone que tú crees, o dices que crees, entonces, en el nombre del Hijo de Dios, y entonces ahora lo que dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es una pregunta, yo creo que una de las preguntas más importantes que nos deberíamos de hacer todo verdadero creyente o todo creyente. Porque nosotros sabemos lo importante que es la salvación. La salvación es segura. Una persona que es salva y su salvación es segura. No hay nadie que se la quite. Ni demonios, ni potestades, ni lo profundo, nada. Ni tú mismo te la quitas. Una vez que Dios te eligió para salvación, es seguro que eres salvo. La pregunta es, ¿eres salvo? O sea, porque la salvación no se pierde una vez que lo eres. Y esa pregunta la contestan las Escrituras. Por eso dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, ese es el propósito principal. Así que la Biblia dice específicamente quién y por qué somos salvos. Quién sí y quién no. Solo hay 2 clases de personas en el mundo. Vemos en primera de Juan 3:10.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Son declaraciones doctrinales. Cuando vemos estos textos, hermanos, que estoy citando, estoy hablando de doctrina. No estoy hablando de un texto que me traje del Antiguo Testamento, un texto aislado. Cuando hablamos de doctrina, la doctrina está establecida, son textos claros, son específicos estos textos. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pero el énfasis principal aquí es solamente las dos clases de personas, hijos de Dios, hijos del diablo, o primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dos clases de personas, los que son de Dios y los que son del diablo o están bajo del maligno. O sea que esto está claro. Ahora, cuando yo presento el evangelio, ya tenemos nosotros, ya hice una introducción de lo que voy a presentar. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Realmente soy salvo? ¿Cómo saber si soy salvo? Porque se contesta varias respuestas en esto. Tú ves en las conferencias que se hacen estas preguntas, ¿cómo saber que soy salvo? Y hay respuestas como estas. Bueno, si tienes conflicto con el pecado. ¿Es bíblico lo que digo? Sí. ¿Pero esa es la respuesta correcta? No, porque aunque ese texto está en las Escrituras, ese no es el texto que te asegura que eres salvo. ¿Por qué? Los musulmanes tienen conflicto con el pecado. Muchas religiones practican el ascetismo, se golpean, se flagelan, porque son duros con el pecado. Eso no les da salvación, la seguridad de la salvación. Así que, adelantándoles prácticamente cómo es que soy salvo, la Biblia nos va a dar los imperativos, o sea, nos va a decir las exhortaciones y nos va a decir qué es lo que se requiere para ser salvos, para probarnos. Al mismo tiempo, la Biblia nos va a dar los indicativos. Lo que quiero decir es que la salvación es una obra de Dios. Dios es el que salva por gracia. Dios es el que preserva por gracia. Así que es Dios. Y ese texto que traigo aquí para apoyar el mensaje de hoy, este texto es bien interesante. ¿Por qué? Porque nos dice realmente que Dios reclama ciertas cosas, hay ciertas evidencias para saber que soy salvo, pero Dios mismo está con nosotros en este proceso. Hebreos 13, versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, y aquí está el texto donde se apoya el mensaje. Oigan, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios te pide que hagas algo y Él lo hace para ti. Él lo hace contigo. Dios te dice que vas a arar, que vas a tener un yugo, pero Él va al otro lado contigo. Mi yugo es liviano y mi carga fácil de llevar. O sea, Él va con nosotros. Así que como bosquejo, para desarrollar el tema, vamos a ver primero de las tres pruebas que Juan presenta en este evangelio, en esta epístola. La prueba moral o ética es amar su ley, le pongo. O sea, ¿qué significa la prueba moral o ética? Significa el cristiano está obligado a obedecer a Dios, o como muchos dicen, sacando versículos fuera de contexto, ya estamos bajo la gracia, no estamos bajo el pecado y podemos hacer lo que queramos. No. O sea, la prueba moral o ética es amar su ley. La palabra importante aquí es amar, ¿verdad? Dice, la prueba social, amor al hermano. La prueba social, amor al hermano. Y tercer punto es la prueba doctrinal, conocimiento de Dios, que es lo que Juan hizo al presentarles a Cristo en el Evangelio de Juan. Comenzamos. La prueba moral o ética, amar su ley. Primera de Juan 5:13 es el texto que estamos predicando. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, o que se supone que creéis, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tenéis vida eterna. Y eso es lo que quiero que usted sepa, hermano, hoy. ¿Por qué es tan importante que usted sepa? Porque el diablo estaría muy contento de que hay muchos hermanos que sí van a ir al cielo, que son verdaderos creyentes, pero ellos tienen temor. No tienen valor de decir que están seguros, tienen miedo, se sienten atemorizados. Mientras que hay otras personas mal doctrinadas que simplemente dijeron un día,
repite conmigo, y se pusieron a repetir una frase, y le dice el hombre, el pastor o el hermano, según de ellos, le dice, ya estás en el cielo, bienvenido a la familia de Dios, ya no te pierdes por nada del mundo. Y están convencidos de que van a ir al cielo y se van a llevar sorpresas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Por eso es importante tener un buen conocimiento. El propósito por qué Juan escribió el Evangelio de Juan, ya lo vimos, es para que crean. Y este es para que sepas que tienes vida eterna. Los imperativos o exhortación que Dios demanda de los verdaderos creyentes. Cuando hablamos de imperativos, está hablando de un deber, una orden, un ruego, un mandato o exigencia que se tiene que cumplir por imperativo legal. O sea, la Biblia nos exhorta. Hay veces que Dios nos dice lo que tenemos que hacer y eso es un imperativo. En primera de Juan 1:6 vamos a ver estos textos que son absolutos, son claros de lo que Dios requiere para saber si somos salvos. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas o en pecados, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Ven? Ahí tenemos una declaración bíblica que es Dios el que nos está contestando. No pretendas decir que eres verdadero creyente si andamos en tinieblas o en pecados. Vemos otra declaración en primera de Juan 2. Estamos al mismo tiempo yendo en todos estos textos de la epístola de Juan. Comenzamos con el 1, ahora vamos con el 2. Primera de Juan 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Qué hermoso, hermanos, es cuando la Biblia está respondiendo, cuando es Dios, cuando las ovejas le creen solo a Cristo y Cristo está fluyendo con sus respuestas. O sea, lo que estamos haciendo ahora es dejando que sea el Señor el que nos la conteste. Es la única razón por la que me puedo parar enfrente, porque voy a leer las Escrituras y dejar que sea el Señor. Es por eso que su pastor tiene tanto miedo que alguien más se pare aquí, porque él teme que les digan cualquier otra cosa que no sea la palabra del Señor. Y eso es por amor que les tiene a ustedes. Dice, no améis al mundo, el versículo 15 de primera de Juan 2, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ahí dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Así que todas estas cosas nos descalifican. No puede ser un cristiano que viva de espaldas a Cristo y de frente al mundo, ¿no? El cristiano es todo lo contrario. Todo lo contrario. Él va caminando a Cristo y el mundo atrás. Todo con amor al Señor. En primera de Juan 3:4, vamos de capítulo en capítulo, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es nuestro peor enemigo. El pecado no conviene a la casa del Señor. Todo aquel, versículo 6, yo voy usando los textos muy rápidos, no tienen que ir a ellos si voy rápido, pero lo bueno que tienen el bosquejo y después se escucha el mensaje y se agarra. Cualquier cosa, el bosquejo lo tiene, porque yo siempre voy rápido con los textos. Primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Estas cosas las pone Dios, hermano. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Qué clase de palabra de Dios aquí coordinada? Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Yo creo que está más que claro cómo la Biblia nos va llevando a través de esto. Hasta aquí estamos cargados, sabemos que es difícil, porque dice, ay Dios, pero yo sí peco. ¿Verdad? Entonces, ¿qué? Mira, esto es lo que Dios demanda. Dios le dijo al pueblo de Israel, circuncidaos vuestro corazón. Y luego le dice en el mismo Deuteronomio, ¿circuncidará el hombre su corazón? ¿Qué hombre puede circuncidar su corazón?
Y luego dice Dios que Él le dará un corazón de carne, quitará su corazón de piedra y le pondrá un corazón nuevo para que lo ame y para que lo adore. Ese es el Señor el que hace la obra. Así que esto a mismas demanda que Dios tiene, Él mismo. Por eso pongo aquí los indicativos. ¿Qué es un indicativo? Es que da indicaciones, que orienta acerca de cómo hacer algo, de cómo extraer una conclusión o probar algo. El modo indicativo es la forma usual para hablar de hechos reales, hechos que se tienen por ciertos. O sea, los indicativos es la solución al problema. ¿Tenemos demandas? Sí, pero tenemos un Dios que va con nosotros. Dios nunca nos pide nada que no podamos hacer, porque lo hace con nosotros. Primera de Juan 2:5, estamos hablando del mismo tema. Aquí no está diciendo que no guardemos la ley, pero mira, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, oigan esto, el que guarda su palabra, ¿qué ocurre con él? Verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, es el amor de Dios el que nos perfecciona, el que nos va haciendo que tengamos un repudio al pecado y un amor desconocido por Dios. Eso es perfeccionarse en el amor. Por esto sabemos que estamos en Él. Por eso Dios, como iba a usar al apóstol Pedro como un líder para la iglesia, lo primero que se aseguró es: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Por qué? Porque iba a ser un líder y sin amor no puedes hacer nada. La misma ley lo indica, como lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver otro texto, otro indicativo. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque tiene fuerza de voluntad, porque se pega, porque es fuerte. No, porque la simiente de Dios permanece en él. Qué hermosas palabras. O sea, yo no encuentro otras cosas más hermosas de predicar que predicar las Escrituras. Dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es por Dios que no puede pecar. Versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, el Espíritu Santo que mora dentro de cada creyente que ha nacido de nuevo, ama celosamente a Dios 24/7 y todo segundo de tu vida. O sea que esa es la garantía de nuestra salvación. Eso es lo que, fíjate qué Dios tan grande. No solo nos salvó, no solo te puso un vestidito blanco y ahora no lo ensucies. No, hermano, Él también lo pone blanco toda tu vida, hasta que te juntas con Él, como lo dice la Biblia. En Juan 4, versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque eso nunca lo vamos a poder hacer bien. Imagínate el primer mandamiento, amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras almas, con todas nuestras fuerzas. Nadie ha podido hacer algo. O sea que en eso nadie podría amar a Dios. Por eso dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Somos justos y cada creyente de ustedes es justo? Sí, porque Él envió a su Hijo Jesucristo. Y el justo murió por el injusto para llevarte a Cristo. Cuando Él murió en la cruz, Él murió con tu pecado. Por eso Dios no cometió abominación al matar a Cristo, pero te entregó la justicia perfecta de Cristo a ti. Y cuando Dios te juzgue a ti, va a encontrar un hombre justo porque tiene la justicia bendita de Cristo Jesús. En eso consiste el amor. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Cada creyente fiel en el Señor, si platicas con Él, te puede empezar a comentar esto. Que cuando Él peca, Él sufre. Y cuando obedece, se goza. Dios hace una transformación en nosotros, hermano, que lo que antes nos producía placer el pecar, de pronto nos produce dolor y tristeza. O sea que amar a Dios es gozarse en su ley. La Biblia está llena de ejemplos. Estos textos son doctrinales.
¿Qué quiere decir? Que recorren todos los géneros literarios. Tú vas a los salmos y vas a encontrar muchos salmos en el espíritu de David diciendo que su palabra es más dulce que la miel, que se deleita, que es más codiciable que el oro y que la plata. ¿Ves cómo se ama la ley de Dios? Y esa es la verdad que ocurre en cada verdadero creyente. Van a llegar a amar su ley y odiar el pecado. Versículo 18 de 1 de Juan 5 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Otra vez. O sea, Dios nos dio indicativos, nos dio exhortaciones, nos pide algo, pero Él lo hace con nosotros. ¿Ves por qué es tan grande esta salvación que aún los ángeles se gozan de ella? Este es solo el primero. O sea, fue duro, sí, pero también la gracia abundó más para nosotros. Segunda prueba, la prueba social, amor al hermano, que creo que es la razón por la que estoy aquí. Todos los hermanos, nosotros somos hermanos todos, en todo el mundo. No existe algo así como una iglesia aislada. Toda iglesia verdadera de sana doctrina está unida. Tenemos una comunidad de santos y todo esto consiste en el amor, la preocupación de su pastor por querer él hacerlo mejor. Es por eso que nos buscó y estamos apoyando su obra. Y ese es el amor al hermano, es amar personas que no nos conocen. 2, 3 veces he venido y ya comienzo a ver sus caras y de pronto empiezan ustedes a sentir cariño por mí, yo por ustedes. ¿Por qué? Porque somos hijos del mismo Padre, porque nos salvó la misma sangre y porque el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Por eso dice 1 de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si decimos que somos creyentes, es lo mismo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 1 de Juan 2:9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Tú no puedes decir que estás en la luz o que estás en Cristo, que eres verdadero creyente y aborreces a tu hermano. No puedes, estás en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Estas pruebas, como yo les dije, son pruebas que la Biblia demanda, no que se me ocurrieron a mí. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, es 1 de Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. No existe algo así. No existe algo así. Ya después cada vez les va a quedar más claro. Vamos a ver el otro texto. 1 de Juan 3:10. Importantísimo texto. Dice: en esto se manifiestan, son absolutos definitivos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan quiere que sepas si tienes vida eterna. Todo aquel que no hace justicia, ahí está el amar su ley, que ya lo vimos. Dice, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Como vimos, es tan verdad la primera prueba como lo es esta. No hace justicia, o sea, no ama su ley, no obedece, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Aquí está la prueba, o hijo de Dios o hijo del diablo. Absolutos que la Biblia pone. Dice 1 de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? ¿Por qué sabes que has pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. Esa es la seguridad. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Yo creo que está tan claro. Hermanos, la doctrina no se interpreta. La doctrina se suma. La palabra de Dios, como dice el Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. La palabra de Dios no se moderniza con el tiempo. Es siempre la misma y es eterna, pero la suma de ella. No toques un versículo porque te gustó y otros no los veas. No, toda es verdad. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No hay cosa como odiar al hermano y creer que eres creyente. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. O
O sea, él, como le digo, él hace el ejemplo, él pone el ejemplo, él es el ejemplo de lo que nos está enseñando. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No tiene sentido. Así que queda bien claro que sin el amor al hermano no hay forma. Y ¿qué vemos otra vez? Otro problema grande. ¿Por qué? Porque es que usted no sabe cómo son estos hermanos. Por más que yo quiero, no. Ellos verá cómo son. No, hermanos. La ley, obedecer a Dios nunca fue fácil, pero Dios lo pudo hacer. Le costó entregar a su hijo, crucificarlo en la cruz para poder perdonar y cumplir la ley. Así que eso no es fácil, pero Él lo hace con nosotros. Veamos los indicativos. ¿Cuál es la única forma que podemos podemos realmente amar a Dios? Primera de Juan 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Bendito Dios. Ese amor que brota de Dios llega a nosotros y es el mismo amor que se transfiere al hermano. Es el Espíritu Santo se ama a sí mismo y el que está en nosotros está en ustedes y es por eso que podemos amarnos. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque este amor es de Dios. Me encanta eso. Esa es la parte más importante de este indicativo. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. O sea, esto es, si Dios te amó, lo que sigue es normal. Es algo consecuente. O sea, es imposible que Dios te haya amado y que tú no ames al hermano. Por eso es una seguridad más. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Jesucristo dijo en primera de Juan, versículo 3, en Juan 13 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Y mira cómo dice el texto. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es precisamente en el amor al hermano, en el amor entre nosotros, es que se va a probar que realmente amamos al Señor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Ves? ¿Qué claro está? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha... Pues el que ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y primera de Juan 5:2, me encanta este texto, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, por eso lo conocemos. El amor a Dios incluye el amor al hermano. Y el amor a Dios, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que la fuente del amor al hermano es Dios. Y eso descansa, nos quita un peso. Sí, Dios requiere que lo ames, pero Él lo hace por ti o contigo. La prueba doctrinal es el punto número 3. Vamos a ver primero los imperativos, lo que Dios demanda acerca de esto. Acerca de la prueba doctrinal dice así, segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que se persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Para que sepas que es importante, la gente dice, no me gusta ni la doctrina, ustedes nada más de doctrina hablan. Hermanos, es tan importante tener un conocimiento del Dios que amamos. No sé si han escuchado mucho esta frase, pero es que aman ellos a Dios. Sí, hermanos, en Romanos 9, el apóstol Pablo está diciendo que él tiene un profundo dolor en su corazón por amor a sus hermanos los israelitas en la carne. Dice que desearía ser maldito si se pudiera, separado de Dios. Él sabía que eso no se podía, pero está mostrando la intensidad de su amor por los israelitas que no habían conocido a Cristo. Y luego en Romanos 10 dice él que él da testimonio de que tienen celo por Dios. ¿Qué está diciendo? Que aman a Dios, pero
no nomás un amor así, sino cuando dice celo por Dios es un amor exagerado, como los celos. Los celos, ¿verdad? Es exagerado, a muerte. Dice, tienen celo por Dios. Cristo decía acerca de esto que recorrían mar y tierra buscando prosélitos para hacerlo 2 veces más merecedores del infierno que ellos. Y Pablo está diciendo aquí que ellos tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia, que es conocimiento pleno. ¿Cuál era el error teológico de ellos, Pablo? Que no se sujetaban a la justicia de Dios, sino ellos creían que la salvación era por obras y no por la fe en Jesucristo, porque no se sujetaron a la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo. Ellos creían que ellos eran los que podían ser salvos, y no, la salvación es del Señor. Así que sí es importante doctrina y conocimiento de Dios, porque por eso estaban reprobados. No porque no amaban a Dios, sino porque doctrinalmente estaban equivocados. Por eso esta prueba es importante. Primera de Juan 2:13. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Una cosa nos lleva a la otra, se relaciona a las pruebas. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, o sea, no tiene sentido. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. El conocimiento de Dios es la doctrina. Hay que conocer al Señor que amamos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, ahí vemos la mezcla de las 3 pruebas. Y en primera de Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, que creamos. Ahí está la prueba doctrinal. Para creer hay que conocerlo. ¿Para qué escribió Juan el Evangelio de Juan? Para que creas. Y para que creyendo tengas vida eterna. Así que es importante que conozcas al Dios que amas. Es importante, hermanos. Sabemos que Dios lo hace, como lo vamos a ver ahorita, pero obviamente se nos demanda que lo conozcamos. Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esto es doctrina. Es necesario conocer esto. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Es que estaban equivocados. En estas doctrinas esenciales hay personas que no creían en la divinidad de Cristo y en la deidad, en la humanidad. Unos creían en la humanidad, negaban su humanidad, que fue humano. Y otros negaban su divinidad. Eran grupos gnósticos en el tiempo de Juan. Y Juan está diciendo que negar verdades doctrinales los hacía ¿qué? Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. O sea, no es cualquier cosa, no es cosa liviana estar equivocados doctrinalmente. Es un problema. Y este es el espíritu del anticristo. O sea que era un problema y grande. Versículo 6 de primera de Juan 4:6. Nosotros sabemos, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Otra vez conocimiento, nosotros conocemos, el que es de Dios nos oye. ¿Por qué? Hay un texto doctrinal en 1 de Corintios que nos dice bien clarito que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Porque se han de discernir espiritualmente y si él no tiene el espíritu no puede. Por eso el que es de Dios nos oye y el que no nos oye. Por eso hay personas que nunca nos van a escuchar ni nos van a entender. Porque hay que discernirse espiritualmente y el hombre natural no tiene el espíritu del Señor. Versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos a ver ahora los indicativos, los textos indicativos de este mismo amor. Aquí Dios nos está pidiendo, como lo estamos viendo en estos textos, conocimiento de Dios. Y uno podría decir, ay, pero yo apenas empiezo a leer la Biblia, yo no tengo el conocimiento suficiente para salvarnos. No, hermano, cuando Dios te lo da, lo obtienes así. Agustín de Hipona, el teólogo del siglo IV, decía, dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Eso le decía él a Dios en sus oraciones. ¿Qué es esto, hermanos? En la cruz,
Cuando Jesucristo estuvo crucificado, había un hombre a su derecha y uno a la izquierda. Todos lo sabemos. La Biblia dice, cuando tú veas una historia como esta, te recomiendo que la verifiques en los 4 evangelios, los 3 sinópticos y el evangelio de Juan. Bueno, uno de esos evangelios dice, y los dos que estaban crucificados con él, los que estaban crucificados con él, se burlaban de él. O sea, eran 2 criminales. Pero de pronto, Dios tuvo misericordia de uno de ellos. ¿Y qué vio este hombre? Imagínate, vio tanta doctrina que muchos teólogos no la tienen, que no la tuvo Nicodemo en tantos años de estudio. Este hombre dijo, Señor, le dijo a su amigo, cállate, dice, Él está aquí, nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos. Reconoció su pecado. Él nada hecho, sabía que Él era el justo, el santo, el que nunca pecó. Y luego le dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Le está pidiendo a un muerto o a un futuro muerto que iba a morir como ellos, que lo salvara. Parece que dijéramos, ¿estás fuera de tu mente? Dios le reveló que si se iba a morir, iba a resucitar y tenía el poder para salvarlo, porque no hay otro nombre por el cual pueda ser salvo, sino el de Cristo. ¿Cómo entendió todo eso? Porque Dios se lo reveló. Así que Dios te pide algo, sí, pero Él te da lo que pide. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es importante doctrina, es importante creerlo y conocerlo. Y todo aquel que ama al que has engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Lo importante de entender esto, pero aquí mismo en este capítulo está el texto por el que vengo aquí. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ya ves, ¿de dónde viene? De Dios, de Cristo. Fíjese eso, pero aquí está mi texto, el 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ¿qué dice? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios te pide conocimiento, Él te lo da. Y la iglesia sabe de dónde viene el conocimiento. La Biblia dice en Hechos 16 que Dios le abrió el corazón a Lidia para que creyera el mensaje. Era una religiosa de muchos años, pero Dios no le había abierto el corazón para que creyera el verdadero mensaje de salvación. Así que es Dios el que da eso. Dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Sí lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. Así que hasta aquí vamos viendo 3 pruebas, 3 exigencias muy fuertes, imposibles para el hombre, pero posibles para Dios. Y esto es reconfortable, hermanos. Cuando yo traigo este mensaje a ustedes, la idea es para que los que son verdaderos creyentes estén seguros, para que se gocen. ¿A dónde nos lleva pasar esta prueba? A amar al que lo pasó por nosotros, regocijarnos en Dios y hacer estas cosas. Pero sí, la Biblia nos llama a que te examines, no te engañes. Tú no puedes llegar aquí a la iglesia y al otro lado estás en otra y al otro lado en otra sin ningún motivo. Entonces, estos hermanos, ¿dónde está el amor que tenías por ellos? Ustedes son una comunidad de santos. Los santos no son ahora sí, mañana no, son para siempre. Eso, hay una unión. El hijo no deja de ser tu hijo porque te enojaste, siempre es tu hijo. Y tu esposa así debería de ser. Es una unión. Los santos así son. Vamos a aplicar esto en 3 aplicaciones para concluir. Primera aplicación. Para que ustedes vean, aunque usé solo el Evangelio de Juan, estas doctrinas las puedo sacar de todos los textos, cosa que no tengo tiempo. Si yo tuviera que hacer un exégesis para probarles, no solo Juan dice esto, lo dice también el apóstol Pablo y lo vamos a encontrar en los Salmos y en muchos textos en la Biblia. O sea que estas pruebas son reales.
Son reales. La Biblia las pone. Y no porque las saqué de un versículo ahí que se me ocurrió. Ustedes vieron, por eso uso varios textos para verificar la veracidad de las palabras. Primera aplicación dice, ¿cómo amar a su ley? Amar su ley es un requerimiento. Dice, cuando amamos a Dios y amamos al hermano. Sabemos nosotros que si cumpliéramos perfectamente la ley de Dios, todo el mundo seríamos salvos. Inclusive mismo Adán y Eva no hubieran pecado cumpliendo la ley. Así que el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 14, nos dice este texto. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Aquí estamos viendo resumida la ley. Y eso este texto ya debería llamar mucho nuestra atención. ¿Cómo los 10 mandamientos yo los resumo en uno solo? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Solo en el Espíritu de Dios se puede cumplir la ley. Y si no está el Espíritu de Dios, no puedes cumplir la ley. Porque nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así que amamos al prójimo ¿por qué? Porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Así que Jesucristo resumió la ley en 2 cosas. Amar a Dios y amar al hermano. Este texto no está contradiciendo a Jesucristo. No. Este texto está diciendo, pero ¿por qué Jesucristo dijo 2? Lo resume en 2 y Pablo lo resume en 1. Porque tú no puedes amar a Dios si Dios no te hubiera amado primero, y tú no puedes amar al hermano si primero Dios no te amó a ti. O sea, el amor es de Dios. Por eso dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Así que esto es lo hermoso de la palabra de Dios. Como digo, la palabra se suma, no se contradice, no hay contradicciones en la doctrina. Vamos a ver la segunda aplicación. El amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Romanos 13, versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás. O sea, para que nos quede claro, porque dice, ¿estás seguro que estás hablando de la ley? Sí, aquí está. De esa misma que conoces tú, de esas mismas 2 tablas. No hurtarás, no darás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Para que veas que no es cosa liviana lo que yo te estoy diciendo hoy, hermano. Es algo grande, el amor al prójimo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor al hermano. Y lo mismo, ahora, ¿cómo yo sé que este texto es tan grande y que es verdad? Porque la Biblia se dice lo mismo en varios, la Biblia cuenta su verdad en diferentes géneros literarios. La Biblia lo cuenta en poesía, en alegorías, en lenguaje poético, como lo vimos, lo cuenta en profecías, lo cuenta en historia, lo cuenta en evangelio, lo cuenta en epístola, y las epístolas están interpretando todos los géneros literarios, y estos textos son doctrinales. Mira Santiago 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las escrituras, no que Santiago se despegó de las escrituras, no, la ley real, sin que andes poniendo ni más ni de menos, cargas a los hermanos y cosas como ahí. Ya ven los fariseos cuántas reglas tenían. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. O lo has entendido. Así es como se hace. Y la pregunta, como estamos hablando aquí, ¿y quién es el prójimo? Aquí hay una confusión muy grande. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al prójimo, se enseña mucho que el prójimo es todo cualquier persona. Entonces el amor al prójimo, ¿qué tal si tu prójimo es un homosexual, pecador y no arrepentido? Entonces tú lo tienes que amar. La Biblia dice que sí, hermano. Hay un amor que se le da a la humanidad. No debemos de ser homofóbicos. Podemos predicarle el evangelio si se permite. Pero hay un rechazo natural entre las tinieblas y la luz. Así que nosotros tenemos que tener claro. Pero muchos van a Lucas para interpretar la doctrina. Y es al revés. Es la doctrina la que interpreta a Lucas. Allá le preguntaron a Cristo, ¿y quién es mi prójimo? Y Cristo hace una analogía. Dice, mira, un hombre cayó en desgracia en el camino, pasó un sacerdote, y lo vio y dijo, no, este no es israelita, sigue de paso.
Porque el israelita tenía un concepto que solo el israelita era el prójimo. Y era verdad en su tiempo. Pasó un levita y vio, oh, este tampoco es de los nuestros, siguió de paso. Pasó un samaritano, que este no tenía nada que ver, no tenía esos escrúpulos, lo ayudó. Cristo dice, ¿de cuál fue el prójimo? Del que estaba en desgracia. Bien has hecho. Ahora, Jesucristo lo que está diciendo, el concepto que ustedes tienen de prójimo ha cambiado. Ahora el prójimo se extiende a cualquiera que Dios haya tenido misericordia de él. Porque la simiente de Abraham, la cual es Cristo, Dios le dijo que serán benditas todas las naciones de la tierra, pueblos de toda lengua, tribu, nación. Así que hay prójimos en todo el mundo. Y eso es, ahora, pruébamelo doctrinalmente, para eso son estos dos textos nada más. ¿Cómo? ¿Por qué tú me estás diciendo que el prójimo es el verdadero hermano, el hermano en Cristo? Es lo que te estoy diciendo. O sea, cuando yo te digo que la ley se cumple en amor al prójimo, eso es lo que te estoy diciendo. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando digo somos miembros los unos de los otros, ¿de qué estamos hablando? Del cuerpo de la iglesia de Cristo. El homosexual, el pecador, el hombre no arrepentido, ¿es miembro del cuerpo de Cristo? No, así que él no es el prójimo. El prójimo es el hermano en Cristo. Porque está claro, porque somos miembros, dice, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Está más que claro. Segundo, voy a usar solo dos por parte de tiempo, Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, o sea, con su pueblo. Y ahora en estos días concluye que la iglesia de Israel y nosotros somos uno, y ya lo sabemos nosotros. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Hablando de la iglesia de Dios. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno engañará a su prójimo. ¿Ya ves en qué contexto se usa esta palabra prójimo? En el contexto del pueblo de Dios. En el contexto de la iglesia. Ni ninguno a su hermano. Ahí está sinónimos. Al prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoces al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Hablando de qué? Del Espíritu Santo que Dios iba a poner en nosotros para que amáramos al Señor, como lo hizo con el hombre de la cruz, y por eso lo amó y lo conoció. Porque será propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Pregunta, ¿acaso Dios es propicio a los pecadores, a los no arrepentidos? No. Dice, y nunca más me acordaré de sus iniquidades y sus pecados. ¿De quién le está hablando? De santos. Así que, ¿quién es el prójimo? El prójimo es tu hermano en Cristo. Así es la cosa, hermanos. O sea, en esto, no, por eso la Biblia dice, aquí no tenemos opción. Y con eso no estoy diciendo que aborrezcas a todo el que no sea creyente, no. Demuéstrale tu amor, pero es un amor predicándole el evangelio. Un amor de piedad, como el que Dios tiene para todo el mundo, pero de una forma especial ama a su pueblo y a sus hijos. El que toca a Israel, toca a la niña de mis ojos, dice el Señor. Y Israel es el Israel celestial ahora. Tercera aplicación, el tiempo. Es el Espíritu que Dios puso dentro de nosotros el que nos enseña la verdad de Dios. Primera de Corintios 3:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios demanda que lo conozcamos y aquí nos dice cómo lo hizo el Señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, lo cual él no tiene. Así que Dios nos pide algo, pero él lo hace por nosotros. Es por su Espíritu. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, ¿por qué conoces doctrina? ¿Por qué entiendes la palabra? Porque Dios lo hizo en ti. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. ¿Ya ves quién se encargó de eso? Por eso conocemos al Señor, porque tenemos la mente de Cristo. Dios nos enseñó. Es lo que Cristo está haciendo, quiere que seamos como Él. Dice, y por eso sabemos que somos de Dios. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. Y tú, si aún estás sin Cristo, mira dónde estás y de quién eres hijo. Y el mundo entero está bajo el maligno. Y ahí está la mala noticia. Y esa es la exhortación. Porque la Biblia es clara. En Juan 8:43 dice,
porque no entendéis mi lenguaje, sí, hermano, porque no conoces la doctrina, no puedes entenderla, y porque no podéis escuchar mi palabra. No, las ovejas, las que no son ovejas, no la escuchan, y tampoco la pueden entender. ¿Y eso dónde los pone? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Qué cosa tan terrible, qué cosa tan terrible. Por eso, si estás sin Cristo, clama al Señor que tenga misericordia de ti y piedad. Ese es el llamado al inconverso, un llamado grande, porque sabes lo beneficioso que es estar en Cristo y lo terriblemente cruel que es no estar sin Cristo. Solo hay dos clases de personas, y esto es para que entendamos esto. Y es terrible, hermanos, porque las personas, ustedes me van a decir a mí, es confrontador este mensaje, sí, hermanos, pero más terrible es que lleguen a escuchar estas palabras. Si algunas personas creen que son creyentes y no lo son, van a llegar al cielo creyendo esa mentira. ¿Y sabes qué les va a decir el Señor? Nunca los conocí, malditos, apartados de mí. ¿Y sabes qué les va? ¿Por qué dice así? Dice, cuando el Hijo de Dios venga en su trono de gloria, sus santos ángeles con él, se sentará para juzgar. Y a la derecha estarán las ovejas y a la izquierda los cabritos. Y la razón por que le dice a los cabritos, apartados de mí, malditos de mi Padre, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles, ¿sabes por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Porque tuve sed y no me diste de beber. Estuve en la cárcel, enfermo, y no me visitaste. Y les va a decir, ¿y cuándo lo vimos, Señor? Cuando no lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esos hermanos, el amor al hermano, eso es lo que va a juzgar Dios. Por eso es importante este texto. La doctrina es tan importante como no tienes una idea. Así que en el amor al hermano está la solución. Dele gracias a Dios si eres creyente y tampoco tengas miedo, pero sí comienza a examinarte. Si estas cosas están haciendo el Espíritu en tu vida, dale gloria a Dios. Y si no, suplícale a Dios para que ocurra. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, bendito Dios, por esta iglesia. Gracias por el pastor, por su amor, Señor, que le has dado. Gracias por estos hermanos y por permitirnos extender más el reino y ver hermanos por todas partes que te aman. Te ruego que estén en tus manos, los guardes, los llenes de tu espíritu. Te lo pido, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Sí. Gloria a Dios. El Señor nos ha hablado a través del pastor Ricardo esta tarde. Tremenda palabra. Hermanos, vamos a orar para ser despedidos. No hay nada que agregar. El Señor nos lo ha dicho todo esta tarde. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu siervo. Gracias por aclararnos, Señor, cómo podemos ser salvos. Dios mío, gracias. Estoy tan agradecido, Dios, por ti, por tu amor, porque tú nunca nos has abandonado. Y esta obra es tuya, Señor. Nació en el corazón tuyo. Y tú eres el que la sostiene, Señor. Te doy toda la gloria a ti, Señor, junto con mis hermanos. Ayúdanos a amarnos cada día más, como dice tu palabra. Porque este es un amor eterno. Tú nos amaste con amor eterno. Y cada uno de nosotros que hemos sido salvos por la misericordia tuya, por tu gracia, somos hermanos aquí en la eternidad. Ayúdanos a nosotros, Señor, a seguir adelante, agradándote en todo, Señor. Y aquel que ha entregado su vida a ti, Señor, ayúdale a perseverar, a crecer, a entender. Este no es un evento de un momento, sino es una vida entregada para siempre a ti, Señor. Nos despedimos, Señor, de este santo lugar.
presencia va con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, y toda la iglesia dice amén. Amén. Y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Por favor, no se vayan. Queremos saludarles, compartir con ustedes. Tenemos unos refrigerios allá. Por favor, pasen al lado derecho.